El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis no es ecológica, es política. El hombre no gobierna hoy. Nuestra vida la complicamos tanto, que le queremos poner tanta cosa, que al final se nos escapa lo mejor de la vida, que es el tiempo, cuidando cosas y no gozando el milagro de la vida. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor, arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental. La chacra de Mujica, donde se llevará a cabo la entrevista, está ubicada en las afueras de Montevideo. Disfrutamos del viaje manejando por una excelente carretera. Son aproximadamente 20 minutos desde la Plaza de la Independencia hasta la finca presidencial, por llamarla de alguna manera. Luego de salir de la Ruta 5, se toma un camino más angosto para luego ingresar a una vía sin pavimentar que conduce a la casa de Mujica. A lo lejos divisamos apenas un carro de la policía con 2 agentes encargados de su vigilancia. Ese es todo el aparato de seguridad que tiene el jefe de Estado de Uruguay. De pronto lo vemos. Sale de uno de los galpones que piensa donar para la construcción de una escuela de actividades agrarias. Al llegar a su chacra puede verse desde la calle ropa de Mujica y su esposa, la senadora Lucía Topolansky, tendida al aire en una mañana de verano austral. Incluso la vemos a ella haciendo los quehaceres de la casa, lavando y tendiendo la ropa. Mujica está sentado a la sombra, a un lado del portón de la entrada. Viste un viejo pantalón de algodón arremangado, polo y camiseta deportiva. Su pequeña perra Manuela, mestiza y con una pata amputada, lo acompaña, lo olfatea. ¿Cómo deja las cosas en Uruguay, presidente? Sí, algunas bien y otras regular y otras mal. Suena un teléfono en medio de la entrevista. Se suspende. Mujica saca del bolsillo un viejo celular marca Nokia sin plan de datos que lo usa solo para recibir llamadas. Nada de internet o cosas modernas parecidas como Twitter o Facebook. Sí. Bien. Sí. Sí, a ver, a las 6 en la torre. Sí. Sí, estamos. Su imagen no encaja necesariamente con la de un jefe de Estado del siglo XXI. No usa redes sociales, mucho menos correo electrónico, y en su tiempo libre se dedica a cultivar flores y hortalizas. Dona casi el 90% de su sueldo para caridad y según su última declaración de bienes, tiene con Topolansky un patrimonio de unos $200.000. La chacra, 2 viejos autos Volkswagen, escarabajos y 3 tractores. Es un estilo de vida que no ha pasado desapercibido en la prensa internacional y mucho menos en las redes sociales, que lo han calificado como el presidente más pobre del mundo. También ha dado la vuelta al mundo por promover un proyecto de ley que permitiría al Estado uruguayo producir y vender marihuana. Mujica culminará su periodo presidencial dentro de unas semanas. Su popularidad puede llegar al 60%. La mayoría lo adora, pero existe un sector de la opinión pública que no comulga con sus ideas. Yo creo que es el mejor presidente que puede tener el planeta, es el único que se dedicó a la clase baja, como quien dice, a la gente pobre. Tengo un poco la opinión que tiene en general la gente, que es un presidente muy particular, sobre todo porque
de alguna manera ha renunciado un poco a lo que es el beneficio de esa jerarquía como de un país, ¿no? Es decir, el ser presidente de un país. Hay cosas que para el pobre, para unos han tenido suerte, pero para otros no. Porque hay zonas en el país, en la ciudad, vamos a decir así, que nadie las miró, nadie las contempló. Pienso que en algunas cosas habla bien y ha dejado bastante bien parado al país en determinados puntos. En el punto interno del país, o sea, en el punto de la sociedad de acá, cada vez creo que está peor y eso influye mucho el gobierno, ¿no? Algo maravilloso. De las últimas décadas, lo más grande que hemos tenido. Más que nada como persona. Cumplió lo que proyectó. Él hizo campaña de una forma, diciendo, muchos lo tienen por ordinario, por la forma en la que tiene, y él siguió manteniéndose los años de gobierno igual. Glorioso, no se lo amo, maravillosamente bien como persona, como ha llevado el país. Como es él, ¿viste? Y me gustaría que siga, pero eso es indudable que no. En la oposición, las voces contra la política de José Mujica también se hacen sentir. El expresidente Sanguinetti piensa que el gobierno actual fracasó en su principal propuesta a la población, lo relacionado con la educación. Es decir, se equivocó el concepto, se creyó que con más presupuesto se resolvía el tema y que haciendo más de lo mismo iba a andar muy bien. Bueno, y resultó que se anduvo peor. O sea, del 2000 aquí, los informes PISA que se hacen de evaluación cada 3 años han mostrado que hoy el último, el del 2012, es peor que el del 2000. Es peor que todos los anteriores. O sea, el Uruguay retrocedió en materia de educación. Presidente, ante todo, muchas gracias por concedernos estos minutos de su valioso tiempo. Yo me imagino que viene mucha gente queriendo hacerle una entrevista. Termina su gobierno el próximo mes. ¿Cómo deja su gobierno? ¿Cómo termina su gobierno? Si lo miramos desde el punto de vista de la cuestión esencial de cómo vive la gente, bastante bien. Mucho menos pobre, mucho menos indigente. Si lo miramos de las cuentas públicas, bastante bien, con un nivel de reserva interesante y con un crédito internacional abierto, baja desocupación, en un país de gente veterana. Y diría, con una economía que está caminando bastante bien, a pesar del enlentecimiento de los últimos tiempos, que le toca a los países grandes de la región y seguramente que a nosotros nos va a ir afectando, pero hay un nivel de inversión alto. Presidente, ¿algo que lo haya frustrado, que no haya podido terminar en estos años de gobierno? Frustraciones en pila, por ejemplo, pienso que el Uruguay en la última década tuvo una suba explosiva del precio de la tierra, se multiplicó por 10, por 8, le queríamos poner le pedíamos un aporte a los grandes propietarios de tierra para volcarlo en infraestructura, en las propias regiones donde están ellos. No pudimos porque, bueno, le dieron vuelta constitucional y la Corte declaró que no era constitucional y de hecho, si tú tenías una hectárea que valía $400, te encontraste con este regalito, vale 4.000, 5.000. Y el Estado no te puede pedir unos pesitos para... me parece injusto porque eso no es plata hija del trabajo, es una renta extra que te regaló el país que en su evolución económica le dio valor también a lo que tú tienes. Sí. Presidente, Uruguay tiene 3.200.000 habitantes, sí. Produce alimentos para más de 30 millones de personas. Sí. ¿Hay mucha desigualdad en Uruguay después de lo que usted me está diciendo? Yo creo no.
según los números internacionales, de CEPAL, todo, es el país más equitativo de América Latina. Pero con esta salvedad, somos algo así como campeones de cuarta, porque en nuestro continente el más injusto es el que peor reparte en el mundo. En este continente nosotros somos bastante igualitarios, pero no es obra solo de este gobierno, es histórico. Desde ese punto de vista siempre hemos tenido políticas sociales que tratan de amparar a los más débiles y que la distancia no sea tan grande. Presidente, Uruguay ha sido en América Latina un país líder en reformas sociales. La legalización del aborto, el matrimonio de personas del mismo sexo. Ahora usted está trabajando en el tema de la regularización del consumo de la marihuana. ¿Usted siente que van por el camino correcto? Nosotros siempre fuimos así. Lo que se sorprende, nosotros somos un país que en 1914 reconoció la prostitución, sí, la organizó, hizo un servicio, etcétera, etcétera. Somos un país que estableció en esa época el divorcio por la sola voluntad de la mujer. Correcto. Fuimos un país que fundó una universidad femenina en esa época para que las familias conservadoras se animaran a mandar a estudiar a las hijas. Un país que nacionalizó la generación de energía eléctrica hasta el día de hoy. Un país que también se hizo cargo de la refinación de petróleo y la distribución hasta el día de hoy. Que el agua corriente en las ciudades también la maneja el Estado. Sí. Yo qué sé, donde el banco más importante, por lejos, 65% del movimiento bancario, es del Estado. Ajá. Entonces no tiene que sorprender una más. Pero una más con una incidencia... En 1915, 17 por ahí, nacionalizó la producción de alcohol de boca. Y durante 50 años el único que producía alcohol de boca, bebida, era el Estado. Lo cobraba un poco más caro y de ahí sacaba recursos para atender salud pública. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros con estas cosas no estamos haciendo otra cosa que siguiendo el trillo lejano de nuestros antepasados. Sí. Siempre fuimos un país muy reformista. Atrevido, muy laico. Sí. El más laico de América Latina. Tenemos enseñanza gratuita desde 1880, por ahí. ¿Se da cuenta? La universidad principal es del Estado y bueno, y claro, nos sorprendemos porque nos encontramos como país adelantado como Chile, que está discutiendo la enseñanza gratuita. Sí. Pero en el tema de la marihuana va por el camino correcto, es un tema espinoso, complicado. Es muy espinoso. El tema no es de la marihuana. Nosotros sostenemos esta tesis. Peor que la droga, que no es buena, es el narcotráfico. Sí. El enemigo que tenemos es el narcotráfico. Sí. La política que venimos llevando, meramente represiva y metiendo gente presa, cada vez tenemos más presos. Y no funciona. Y empezamos a pensar esto, aquello que decía Einstein, si tú te quieres cambiar no puedes seguir haciendo lo mismo. Porque 70 años con una política de represión y estamos cada vez peor, entonces decidimos hacer un ensayo para robarles el mercado, quitarles la causa del narcotráfico, no obligar al consumidor de marihuana que tenga que morir en la clandestinidad, sino que tenga una cosa organizada, segura, que nosotros lo tengamos con reserva, la misma reserva que se usa en lo financiero, pero en alguna medida saber, porque, ¿qué pasa? Probablemente un consumo parcial sea soportable, de la misma manera que yo me tomo un par de whisky por día
y son soportables. No estoy diciendo que sea bueno. Correcto. El problema de detectarlo al tiempo cuando el tipo se está pasando para poder incidir y decirle, tú te tienes que internar, te tienes que atender, porque hoy con la clandestinidad cuando detectamos eso ya está preso, porque hizo alguna barbaridad, porque no tenía plata, esto, el otro. Y la nueva técnica de expansión del narcotráfico es hacer adictos para que después dependan. Sí, comprar. Sí. Presidente, usted habló ahorita del sector público y se enorgullece de que Uruguay tenga la banca, la refinería, pero en todo el mundo la tendencia es a privatizar. Sí. ¿Por qué en algunos sectores el sector público es poco eficiente y el sector privado es eficiente? ¿Usted qué connotación le da a eso? Porque tenemos una legislación que hemos dado seguridades infinitas al trabajador público y naturalmente hay poco riesgo y entonces nos burocratizamos. Pero usted no se olvide que el Uruguay es un país pequeño. Sí. Entonces no vamos a tener competencia entre empresas grandes transnacionales. En el Uruguay no hay para 5 compañías petroleras que disputen entre ellas. Entonces quedamos en manos de monopolios privados. Para tener un monopolio privado, mejor tengo un monopolio del Estado, que puede ser medio paquidérmico, y esa es la lucha que tenemos, pero por lo menos, mire que un monopolio privado es espantoso. O sea, usted le sigue apostando a lo público. Sí, reconociendo las dificultades que tiene y los puntos débiles que tiene. Pero en las condiciones del Uruguay, acá no hay lugar para una competencia de grandes compañías telefónicas ni nada por el estilo. Presidente, usted dijo una frase que a mí me llamó mucho la atención. América Latina camina hacia la izquierda, pero usted apuntó algo que a mí me llamó mucho la atención. Usted dijo, cada país tiene su izquierda a su manera. No podemos comparar la izquierda chilena con la venezolana. No, sí, es lógico. Ajá. Sí, porque la historia no ha pasado en vano y cada sociedad tiene sus dificultades y también sus matices y su salida. Entonces, sí, Chile ha privatizado mucho, pero no larga el cobre. Difícil que no lo suelta. ¿Cómo va Venezuela? Venezuela tiene muchas dificultades desde el punto de vista económico. Creo que tiene mucha ansiedad y cambian demasiado los ministros a cada rato. Y eso crea dificultades para un buen gobierno. ¿Le están haciendo la guerra o los problemas son internos? Yo creo que tiene las dos cosas. Tiene problemas internos que repercuten hacia afuera y estamos en una época muy intercomunicados. Los venezolanos tienen una tradición de ir a Miami, de tener plata en Estados Unidos, de ir y venir. Si le cortan el pasaporte de ir a Miami, parece que el mundo... Se acabó el mundo. Se acabó el mundo. Si a nosotros nos tomaron una medida de eso, nos matamos de risa porque... Pero claro, ahí es muy fuerte el asunto. Por eso las cosas son locales. Claro, nosotros no tenemos el problema... que dijo Porfirio hablando de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Estamos lejos. Oiga, presidente, el tema de Colombia con la paz. Estamos luchando por conseguir la paz hace 50 años, tal vez un poco más. Hay un proceso de paz ahora que tal vez ha avanzado muchísimo con respecto a lo que habían llegado gobiernos anteriores. Sí. Usted desde el Uruguay, ¿cómo ve nuestro proceso de paz teniendo en cuenta que Uruguay ha influido mucho en todo eso que se está negociando en La Habana? Nosotros desde el primer momento apoyamos al presidente y al proceso. Este proceso tiene una gran diferencia, según nosotros humildemente lo vemos desde lejos. Sí. Los intentos habían sido llevados por gente que podíamos, gobiernos medios de centro izquierda, medio... Ahora daría la impresión que la burguesía colombiana, por lo menos una parte, tomó la decisión
necesitamos la paz. Entonces, una parte tan sustancial del país, yo creo que hay fuerzas económicas atrás de este proceso de paz que está midiendo. Lo que más nos conviene es hacer la paz, por el desarrollo de Colombia. Entonces, esto le da una fuerza al proceso que anteriormente no ha tenido, a pesar de que tiene enormes dificultades, Sí. por los dos lados, Sí. porque en estas cosas se producen desconformes hacia un lado y hacia el otro. Seguramente que en el campo de la FARC van a tener descontento. Obviamente. Y por la derecha también. Y por la derecha también, Sí, porque sí. Estas cosas son así. Pero ¿Usted lo ve bien? lo veo muy bien, no tiene sentido la guerra hoy. En ningún lado tiene sentido, estamos locos. Usted fue... Porque la guerra se ha transformado en algo maquiavélico. Usted fue... Te matan a control remoto de lejos, ni sabes quién, ya no tiene nada que ver el valor, la guapesa, la entrega. No, ahora es pura tecnología. Apretan un botón. Sí, Sí. y siempre... Y eso es para que pierdan los más débiles. Sí, claro. Sí, sí. No. No quiere decir que no haya que luchar, pero hay que encontrar otros caminos para luchar.